Bienvenidos docentes de la Unidad Educativa San José de la Salle al tema número 4, lesiones y empaquetamiento. Las heridas son la discontinuidad de la piel por traumatismos que se pueden complicar en procesos infecciosos. Hay muchos tipos de heridas, las heridas superficiales, las abrasivas, abiertas, sangrantes, incisivas y punzantes. En este tema vamos a hablar de las heridas abiertas y punzantes. En sí las abiertas tienen sangrado evidente, pueden ser profundas y largas. Veremos cómo tratarlas y de igual forma las heridas punzantes causadas por la penetración de un objeto puntiagudo como balas, destornilladores o puñal. De igual forma es importante tener en cuenta de que no hay que retirar el objeto si es que se encuentra aún clavado. El tratamiento de las heridas. Para tratar cualquier herida es necesario siempre limpiar, desinfectar y proteger. Siempre se tiene que hacer una limpieza en la zona afectada, preferiblemente siempre con suero fisiológico. Limpiar con una gasa y una solución antiséptica como la clorexidina, siempre de dentro hacia afuera para evitar infección. También hay que cubrir la herida con una gasa estéril y esparadrapo. Si es que es un corte extenso y después de la limpieza tiene que valorizar la realización del empaquetamiento y presión directa. Si se trata de un objeto empalado, limpiar la zona alrededor y tratar de inmovilizar el objeto para la posterior valoración del personal de atención prehospitalaria. Fracturas y politraumas. Las fracturas internas pueden ocasionar hemorragias internas y son igual de graves que las externas. Otro punto importante a aclarar es que para las fracturas externas es importante inmovilizarlas, no tratar de regresar el hueso a su posición original. Hay una confusión en diferenciar entre una luxación y una fractura cerrada en el campo real. Cuando se está tratando a un paciente muchas veces se ve como si el hueso estuviera movido. Sin embargo, la luxación es la separación de los huesos entre sus articulaciones y la fractura es la ruptura del hueso en sí. Aunque las fracturas cerradas no son evidenciales, pueden confundirse por luxaciones, las abiertas sí que son diferentes. Por ejemplo, diferencias entre las fracturas abiertas y cerradas. Las abiertas, aparte de dejar ver el hueso, se las denomina como fracturas expuestas. Para tratar estas fracturas es importante no introducir el hueso dentro de la extremidad. Considera también colocar un torniquete de manera temprana, como lo dice el PHTLS, el torniquete lo más alto posible, para cortar el flujo de la hemorragia. También cubrir la herida con gasas estériles o apósitos ayuda mucho para evitar el sangrado. Atar suavemente las piernas a un palo o una tabla, que serían como férulas, para poder inmovilizar. También es muy importante aplicar frío local para el dolor y para que la vasoconstricción haga que el sangrado cese. Para las fracturas cerradas, también denominadas fracturas simples, el hueso está quebrado pero en sí la piel permanece intacta. Lo que podemos hacer en estos casos es aplicar frío local, no manipular la extremidad y dejarla en reposo. De ser posible hay que inmovilizarla como férula, pero no manipular. Lesiones varias y tratamiento. Existen muchas lesiones que pueden sufrir los alumnos dentro de la institución, como contusiones, esguinces, luxaciones, aplastamientos, politraumas, incluso avulsiones o amputaciones. Sin embargo, los tratamientos de forma general para las contusiones son aplicar frío local, envolviéndolo en un paño. Para los esguinces es aplicar el frío local. De igual forma, no mover la articulación afectada, es necesario inmovilizar. En la luxación, aplicar frío local, dejar la luxación tal y como se encuentre y no movilizarla, no que inmovilizar. En los aplastamientos, la administración de analgésicos ayuda mucho. También el calor ayuda a aliviar las contracturas musculares. Para los politraumas es necesario tener la vía aérea libre. Sin embargo, en estos casos siempre hay que tener una inmovilización de la columna cervical utilizando un collarín. Para las avulsiones y amputaciones es lo mismo, de tener la hemorragia, y en caso de una amputación hay que recoger el miembro desprendido y llevarlo a un ambiente protegido, como cubrir el miembro con una gasa húmeda estéril e introducirlo en una bolsa y esta a su vez en una bolsa de hielo. Traumas torácicos. El tórax es uno de los 5 lugares en los que pueden existir acumulación de sangre o de aire debido a traumas. Por ello el traslado debe ser inmediato y sin embargo se dividen en dos grupos: las lesiones en la pared torácica y las lesiones pulmonares. En la pared torácica pueden ser por contusiones, fracturas de costilla o de esternón, fracturas de clavícula o tórax inestable. En las pulmonares son neumotórax, laceraciones pulmonares, hemotórax, hemoneumotórax. En todos estos casos el único que podemos tratar nosotros como primer respondiente es el neumotórax abierto. ¿Pero qué es el neumotórax? Es la presencia de acumulación de aire en la cavidad pleural. En este caso lo único que podemos hacer es cubrir la herida de inmediato con un apósito estéril rectangular. Todo debe sujetar 3 lados del vendaje como se muestra en la imagen, para que el aire no entre en la cavidad torácica durante la inhalación y permita que salga en la exhalación. Y en caso de un neumotórax de tensión, eso necesita una descompresión que lo hará el personal de atención prehospitalaria especializado, ya que se necesita una inserción con una aguja en el espacio intercostal. ¿Cómo diferenciar un neumotórax abierto de un neumotórax de tensión? El neumotórax abierto tiene como una laceración en las costillas e incluso se puede ver al interior del tórax. Eso produce una compresión en el pulmón que esté sufriendo eso y por eso se necesita ocupar el apósito
apósito rectangular. En cambio, en el neumotórax a tensión sucede lo mismo, sin embargo, no hay ninguna laceración y el pulmón solo está comprimido debido al aire. Bueno, el hemotórax es la acumulación de sangre y de igual forma nosotros no podemos actuar en esta situación ya que necesita una sonda para el drenaje de sangre y esto lo realiza el personal hospitalario especializado. Una de las técnicas necesarias para detener hemorragias es el empaquetamiento de heridas. Si la herida es profunda y sangra demasiado, tiene que tratar de valorizar la utilización del empaquetamiento. Como vemos en la imagen de la izquierda, eso es un empaquetamiento, es introducir vendas hemostáticas para rellenar, por así decirlo, el espacio faltante en la herida y que así deje de sangrar. En la imagen de la derecha podemos ver cómo está haciendo la técnica apósito sobre apósito, sin embargo, la herida se sigue llenando y va a seguir sangrando. Pasos: de forma general, tiene que limpiar la herida y ver el vaso sangrante. Cuando se localiza el vaso sangrante, la gasa hemostática se coloca justo en el vaso, tratando de hacer presión e ir introduciendo la gasa poco a poco para realizar el empaque. Cuando nos detenemos al introducir el vendaje, se tiene que ocupar la mayor cantidad de gasa posible para el empaque y de igual forma cuando ya esté empacada, con las dos manos hacemos presión directa por lo menos unos 3 minutos. Después de 3 minutos volvemos a valorizar. Si sigue sangrando, seguimos empacando, volvemos con la compresión directa. Si que deja de sangrar, hacemos un vendaje compresivo. Hay una demostración práctica en el que demuestra lo que es el empaquetamiento. Como podemos ver, siempre utilizan guantes estériles, se limpia un poco la herida, se ve el vaso sangrante y con una venda hemostática se empieza a realizar el empaquetamiento, haciendo presión, dos manos, presión directa, y cuando ya deje de sangrar se realiza un vendaje compresivo y ya estaría tratada esta herida profunda. Como siguiente tema tenemos la inmovilización de un objeto cortopunzante. Por lo general sí se puede retirar algunos objetos pequeños como una astilla de madera, una espina o por ejemplo vidrio pequeño. Sin embargo, si el objeto es grande y se introdujo profundamente, lo mejor es no retirarlo nunca, porque el retirarlo puede desatarse una hemorragia, ya que ese objeto la está conteniendo. Es por eso que hay que inmovilizar. ¿Cómo se inmoviliza el objeto? Se trata de poner dos gasas al lado del objeto. Obviamente tiene que limpiarse la zona y con dos gasas podemos inmovilizarlo y después hacer un vendaje compresivo. Aquí tenemos una demostración práctica de cómo se debe realizar. Por ejemplo, como vemos, el paciente tiene un vidrio incrustado con dos gasas, eso no se debe sacar nunca. Con dos gasas, una a cada lado, se lo coloca ahí como un vendaje y listo, simplemente se lo inmoviliza. Bueno, casos en los que se debe buscar ayuda profesional y no debamos intervenir para no poder complicar la situación es cuando la lesión o el objeto incrustado esté cerca del ojo o esté en el ojo. Si la herida es muy profunda y el objeto está probablemente oxidado o sucio, también es un punto clave para poder pedir ayuda al médico de la institución. Bueno, otros casos muy frecuentes también que se puede dar en el colegio pueden ser crisis asmáticas. Sin embargo, los alumnos siempre tienen el salbutamol en sus mochilas o, como nombre comercial, es el Ventolin. Eso les ayuda mucho a hacer una broncodilatación y poder respirar mejor. En reacciones alérgicas, siempre hay que tener en cuenta tener en el botiquín antihistamínicos. Incluso el médico de la institución puede tener estos medicamentos que tratan los síntomas de las alergias. Y bueno, de igual forma, hay alumnos diabéticos. Es importante diferenciar también sobre la hipoglucemia o el coma diabético, porque en ambos casos son distintos. La hipoglucemia es baja cantidad de azúcar para el alumno, por eso puede haber desmayos y es bueno darles líquidos con azúcar. Sin embargo, si el alumno es diabético y tiene un coma diabético, nunca se le debe administrar azúcar porque podríamos agravar la situación. O bueno, para cualquiera de otros casos como estudiantes que sufran de epilepsia, siempre es necesario que los docentes o los padres o los tutores responsables directos del alumno deban informar siempre al rector de la institución, proporcionarles una fotocopia del informe médico, tratamiento de la condición del alumno, las normas básicas de actuación, su medicación y de igual forma la autorización por escrito del tutor para que se pueda asistir o administrar medicamentos en caso de que el alumno lo necesite, hasta que pueda ser atendido por el personal sanitario. Como último caso tenemos al paciente H o paciente de histeria. Es el paciente que presenta una patología que no tiene ningún origen. Es la persona que tiende a ser muy exagerada, dramática en torno a lo emocional y sin embargo presenta síntomas físicos que no son reales. Sus signos vitales son normales y de igual forma los dolores que dice presentar no son reales, pero que los lleva a tener esto. Entonces estos pacientes o alumnos que pueden estar así pueden tener problemas psicológicos, incluso en su casa. Por lo general lo que debe hacer para actuar es evacuar a la persona, escuchar a la víctima, tratar de darle apoyo emocional,
seguridad, hablar con él, no abandonarlo hasta que se arregle todo. Puede tener riesgo suicida, y si es que tiene una hiperventilación como una respiración agitada, se le puede controlar las respiraciones con una funda para mantener el CO2. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por haber estado dentro del curso. Realmente yo hubiera querido haberlo hecho de forma presencial, sin embargo el tiempo no es un factor que nos favorezca. He querido hacer lo posible para llevar los muñecos de RCP y que ustedes practiquen, debido a que ustedes están ya terminando las clases. Sin embargo, si ustedes desean que yo les dé en forma presencial un curso, yo gustoso de la vida. Por favor, si tienen también alguna duda, resolver, comuníquense conmigo, yo les contestaré. Muchísimas gracias.